Bueno, está bien. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Pues, les saluda Brenda. Bien, gracias. Saludarles. Vamos a hoy. Y el tema que que vamos a trabajar es el tema de lo que es muestreo estadístico. Esto también se conoce como inferencia estadística, ¿verdad? Ese es el tema para hoy en la noche. La inferencia estadística o muestreo estadístico. Les comento, cuando nosotros tenemos una población que tiene una gran cantidad de elementos, ¿sí? Si tenemos aquí un universo que le voy a denominar con una N mayúscula, prácticamente aquí estoy hablando de la población. Entonces estaríamos hablando en este caso de una población. Y en muchos de los casos, por diversas razones, yo no puedo estudiar la población completa. Entonces hay un procedimiento estadístico en donde yo saco algunos elementos de la población, ¿sí? Y estos elementos de la población es lo que nosotros conocemos como una muestra y se identifica como una N minúscula, ¿verdad? Entonces aquí sería la muestra y aquí tendríamos nosotros la población. Muy bien. Para poder inferir, de ahí viene el nombre de inferencia estadística, para poder inferir de la muestra para la población, esta muestra debe de tener un tamaño adecuado, o sea, un tamaño estadísticamente adecuado. Debemos también de tener un buen esquema de muestreo, o sea, de cómo estaríamos sacando la muestra. Y en tercer lugar, debemos de presentar los resultados en una
forma adecuada. Eso prácticamente sería el tema que el día de hoy vamos a tratar, ¿verdad? Cómo a partir de esta población nosotros obtenemos una muestra y la muestra nos sirve para inferir para la población completa. Muy bien. Vamos a trabajar entonces con estos tres subtemas, digamos, para poder inferir adecuadamente, ¿verdad? Entonces queremos inferir en una buena forma. Y cuando vamos a inferir para la población completa, como yo ya lo expliqué, nosotros necesitamos calcular parámetros de la población. O sea, cuando los estadísticos son de la población se llaman parámetros y cuando son de la muestra se identifica simplemente como estimadores. Y entonces, por muchas causas, ¿verdad? No podíamos estudiar la población. Por ejemplo, el tamaño de la población es muy grande y entonces sería muy costoso trabajar con los datos de toda la población, ¿verdad? Vieron ustedes que el último censo costó que 350 millones, se hizo en el 2019 y todavía los resultados no son concluyentes, digamos, ¿verdad? No es fácil manejar una población completa. Otra causa puede ser también el costo, ¿verdad? Podemos tener un costo demasiado elevado en esto. Otra causa es el tiempo, ¿verdad? En las empresas le dicen a uno, mira, quiero esta información, pero la quiero para ayer, dicen sarcásticamente los gerentes, ¿verdad? Un término que no existe, pero para indicarle a uno, mira, lo quiero rápido. Lo otro es que en muchos de los casos, cuando estudiamos un elemento, lo tenemos que destruir para estudiarlo. Digamos, por ejemplo, si yo quiero saber cómo está una producción de productos enlatados, para saber cómo está, yo tengo que abrir las latas. Y entonces las voy a destruir. Entonces no podría estudiar toda la población porque entonces destruyo prácticamente la producción. Entonces, por eso es que tomo solo una parte de la población. Como les indiqué, entonces el tema va a pasar por calcular el tamaño de la muestra, cómo nosotros podemos obtener la muestra y cómo deberíamos de presentar los resultados. Para calcular el tamaño de la muestra, nosotros vamos a necesitar alguna información básica. Lo primero es que tenemos que determinar qué confiabilidad queremos en el estudio. Por ejemplo, si queremos un 95% de confiabilidad, entonces el valor de Z, que es generalmente con lo que se trabaja, me parece que esto lo vieron en el curso anterior, la normal. Entonces el valor de Z para el 95% es menos 1.96. Quiero comentarles acá que, digamos, cuando nosotros trabajamos niveles de confiabilidad, la confiabilidad sería el ver cuánto se aleja, cuál es la confiabilidad que tenemos del parámetro que vamos a estudiar, por ejemplo, una medida. Yo podría, el por default, por si no se los dicen, si no les dan la confiabilidad que quieren, el por default siempre es 95%. Eso me deja 2.5% aquí hacia cada lado. Si ustedes calculan el valor de Z en este punto para el 95%, Z es 1.96. O sea, para el 95%,
Z es 1.96. Para el 90%, Z es 1.645. Y para 99% es 2.575. Esos son, digamos, los tres valores de confiabilidad más comunes. El por default es 95%. Si el estudio no es tan delicado, utilizamos 90%. Y si el estudio es muy complicado, debemos de usar un 99%. Por ejemplo, para decir que la vacuna funciona, tienen que hacer un muestreo ahora con el coronavirus de una población bastante grande calculado con confiabilidades cerca del 100%. Entonces, eso es lo primero que yo necesito para calcular el tamaño de la muestra. Lo otro que necesitamos también para calcular el tamaño de la muestra es que cuando yo infiero de la población hacia acá, siempre hay un error implícito y se manejan errores que van del 2 al 6%. Es muy común utilizar 3% y no debería de utilizarse no más del 10% de error. Entre más pequeño el error, el tamaño de la muestra va a ser más grande. Y lo otro que también es útil al calcular el tamaño de la muestra es la variabilidad que tienen los datos. Podríamos tener una variabilidad histórica calculada o podríamos calcular una muestra piloto, ¿verdad? Entonces ahí, como ustedes ya aprendimos la semana pasada, ustedes calculan la variabilidad que es la desviación estándar, ¿verdad? O también se expresa como signo, ¿verdad? Entonces, con estos tres datos, digamos, nosotros vamos a calcular el tamaño de la muestra y la fórmula para calcular el tamaño de la muestra sería la siguiente. Las fórmulas que se utilizan son estas, ¿no? Si yo no conozco el tamaño de la población que estoy trabajando, se va a considerar como una población infinita. Y el cálculo se realiza en esta forma. Vamos a tener la confiabilidad expresada por Z por la desviación estándar, que es la variabilidad partido del error. Les decía que esos son los tres elementos que se toman. Entonces, Z por la desviación estándar partido del error elevado al cuadrado. Así es como se calcula el tamaño de la población. Entonces yo digo, bueno, quiero tal confiabilidad, quiero tanto de error y la variabilidad de la población es tanto, entonces aplico la fórmula y ahí lo tengo. Si la población fuera finita, es decir, que si yo conozco el tamaño de la población, entonces la fórmula va a cambiar a la que tenemos aquí abajo. Entonces introduzco el término del tamaño de la población. En el fondo es muy parecido a esto, solo que le imprime un factor de corrección por el tamaño de la población. Les quiero comentar que para facilitarles el trabajo con esto, yo les preparé una hoja, hay una hoja preparada para el cálculo del tamaño de la muestra, en donde ustedes lo único que tienen que hacer es colocar los valores aquí en celeste y en automático la hoja les va a dar el resultado aquí en el punto amarillo. En material de apoyo yo les subí esta hoja y entonces pues, aquí se coloca en decimales. Por ejemplo, si yo quiero 95% de confiabilidad voy a poner punto 95. La desviación estándar cuando es un atributo, no es una variable, se le puede poner únicamente 0.5
Y el error que estoy pidiendo es un error de 0.027. Quiero que noten que aquí yo estoy hablando de un atributo y estoy hablando de porcentajes, ¿verdad? Entonces el error se expresa en porcentaje puesto en decimales, que sería aquí estoy hablando de un 2.7%, ¿verdad? En decimales se expresa así. Y la desviación estándar en atributos cuando no la conocemos se pone 0.5. Más adelante vamos a tocar el tema de nuevo. Si ustedes colocan estos tres datos, el resultado que les va a dar es 1317. O sea que nosotros necesitamos un tamaño de muestra de 1317 elementos. Si la población es grande, digamos en este caso estamos hablando de 5 millones, el tamaño prácticamente es el mismo, muy parecido. Solo si esto bajara, digamos, a unos 500, entonces este valor estaría variando bastante. Así que para calcular el tamaño de la muestra, agarren esa hojita y en esa hoja ustedes pueden hacer perfectamente sus cálculos. Y yo esperaría que se basen en esto, pues, para poder realizar los cálculos del tamaño de la muestra. Doctor, ¿Sí? buenas tardes. Esto es lo que vamos a aplicar para la actividad 1 de la segunda unidad. Sí, ajá, ahí hay tamaños de muestras calculados. Ok. Con esto lo pueden hacer, ¿verdad? Pueden incluso copiar esto y mostrar dónde salieron los resultados. Ahora, lo que les quiero mostrar es que tal vez esto vale la pena aclarar, es que nosotros, recuérdense que la semana pasada vimos el tipo de datos que podemos manejar y entonces tenemos que nosotros podemos manejar variables o vamos a manejar atributos. En el caso de variables, generalmente el cálculo que se va a pedir es el cálculo de una media, ¿verdad? La media para una muestra se expresa así, o sea, para n. Y para una población, la media se identifica así. Entonces, aquí son datos brutos, digamos, por ejemplo, si yo digo la media de peso de una población son 150 libras, ¿verdad? Es un dato. En el caso del atributo, ¿sí? ¿Se recuerdan que lo vimos la semana pasada? Los atributos son datos cualitativos. Entonces yo puedo tener, digamos, dos formas que puede tomar el atributo. Y lo único que yo puedo expresar de esas dos formas es una proporción. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, las personas prefieren 60% A. ¿Y cuántos preferirían B? 40%. O sea que A sería 0.6 y B sería 0.4. La sumatoria siempre va a ser 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí nosotros tenemos que en los atributos siempre voy a trabajar proporciones y los datos siempre van a andar entre 0 a 1. ¿Verdad? En este caso, la desviación estándar se calcula como la raíz de P por Q. Y el valor más probable es 0.5. Entonces la desviación generalmente en el caso de un atributo sería la raíz cuadrada de 0.5 por 0.5, que prácticamente esto es igual a 0.5, es la raíz cuadrada de 0.25. En el caso de la media, la desviación estándar
va a ser un valor. Por ejemplo, yo voy a decir, la media sería 20, por ejemplo, ¿verdad? Y en el caso de una muestra se identifica como una S, ¿verdad? Estos valores los podemos calcular con una muestra piloto. Muy bien. Y así es como entonces nosotros podemos calcular el tamaño de la muestra, ¿verdad? Y para calcular el tamaño de la muestra, entonces, con la hojita que tenemos, para el caso de un atributo, sería poner valores con decimales, 0.5 aquí, 0.027. En el caso de una variable, son valores netos, ¿verdad? La confiabilidad siempre es punto 90, 0.95. En este caso, la desviación estándar es 200 y el error es 15. Vean que aquí son números enteros. Digamos, si estoy hablando, digamos, el peso de un producto, 200 gramos, y mi estudio lo quiero hacer con un error de 15, de 15 gramos, con una confiabilidad del 95%. Ya ustedes pueden tener una media para estos datos y ver cuánto es el porcentaje 15 de esa media. Entonces solo colocan los valores y aquí en amarillo les aparecen los resultados para la población infinita y para la población finita. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es ¿cómo hago yo para obtener la muestra? Para obtener la muestra tiene que escogerse de tal manera que sea objetiva, que no quede nada más en la parte subjetiva de la persona. Debe de ser lo más aleatorio posible. Y entonces hay por lo menos 4 metodologías que se pueden utilizar para obtener el tamaño, para escoger la muestra. Hay uno que se llama aleatorio simple. En este elegimos todos los elementos de la muestra en forma aleatoria. Todos van a tener la misma posibilidad de ser escogidos, ¿verdad? Hasta que nosotros alcanzamos el tamaño que necesitamos. Podríamos escogerlo usando tablas de números aleatorios. Siempre en los libros al final hay una tabla de números aleatorios. O podríamos utilizar también los tradicionales papelitos de sorteo. Cuando hacemos una rifa, se hacen papelitos de sorteo. O podríamos perdón, alguien está rayando la... Muy bien. Muy bien. Podemos hacerlo con números aleatorios, con los tradicionales papelitos, con tómbolas, o hay procedimientos de aleatorización de Excel. Bien, este es un procedimiento que tenemos en Excel. ¿Se recuerdan la herramienta de análisis de datos de la semana pasada? En esa herramienta de análisis de datos, hay una opción que dice aquí, muestra. Este ejemplo se los coloqué yo en el GES, dice ejemplo muestreo. Aquí hay 30 personas y voy a escoger una muestra de tamaño 5 de estos 30. Entonces entro a muestra, luego entro a ingreso mis datos desde
dato 3 aquí hasta el 33. Le indico que tengo rótulos porque tengo rótulos aquí en la primera parte. Y voy a obtener de los 30 una muestra de 5 elementos. Entonces le digo que lo quiero sacar aquí mismo, miren. ¿Por Y qué 5 elementos, doctor? es, digamos que usted Pero hizo el puedo pedir cálculo. más, no hay problema. Digamos que usted hizo, primero tiene que hacer el cálculo del tamaño de la muestra. Ajá. Aquí estoy asumiendo que ya tengo un cálculo en donde me dio que voy a tomar 5 elementos. Porque es una población pequeña de 30 elementos solo para el ejemplo. ¿Ok? Pero el tamaño de la muestra usted lo determina con las fórmulas que vimos anteriormente. ¿Ok? Entonces, al poner el rango de salida y darle a aceptar, le tira la muestra aleatoria. Entonces, aquí nos dice, miren, hay que escoger el elemento 8, el 25, el 17, el 9 y el 6. O sea, los está escogiendo en forma totalmente aleatoria. Doctor, disculpe una pregunta. ¿En dónde accede usted a ese cuadrito de muestra? ¿Qué botón hay que apachar, dijo? En análisis de datos. Ah, siempre análisis de datos. Sí, Ok. aquí está análisis de datos. O sea, entra a datos, análisis de datos y entra a muestra. Muestra. Hay una opción ahí que dice muestra. ¿Ok? Ok, gracias. Muy bien. Luego tenemos, digamos, el que vimos es un tipo de esquema. Vamos a ver este otro esquema que es el muestreo sistemático. Nosotros, a partir de una lista de elementos, vamos a elegir individuos igualmente espaciados de la lista, donde el primero lo elegimos al azar. Entonces, lo que quiero hacer acá, o lo que vamos a hacer, a diferencia del anterior, es que vamos a, digamos que yo tengo mis 30 elementos aquí, ¿verdad? Y entonces el sistemático lo que va a hacer es escoger en una forma sistemática los elementos. Entonces los va a escoger cada cierto intervalo. Ahora, para saber qué tamaño debe de tener este intervalo, lo que hacemos es que dividimos el tamaño de la población dentro del tamaño de la muestra. Por ejemplo, en el ejemplo que estoy manejando, yo tengo 30 elementos en la población y dispuse un tamaño de muestra de 5. Entonces hay que escoger en un periodo de 6 o en un intervalo de 6. O sea, cada 6 yo escojo uno. Y entonces eso me ayuda a escoger mis elementos en una forma sistemática. Igualmente, la opción la tenemos acá. La tenemos en el mismo utilitario de muestra. O sea, entran datos, análisis de datos, luego ingresan a muestra, ingresan los datos, ¿verdad? El rango de entrada sería entrar desde B3 acá, esta parte de aquí, hasta B33. Y luego me pregunta de qué tamaño quiero el pedido. Y ahí hicimos el cálculo que el pedido que vamos a utilizar es de 6. Entonces le coloco aquí 6, ¿verdad? Que es n partido n, o sea, 30 partido 5, me da 6. Y le pido que me lo saque acá. Entonces, miren, me escoge en forma sistemática el número 6, el 12, el 18, el 24 y el 30. Hay un espacio de 6 en cada uno de ellos. Ese es el muestreo sistemático. ¿Ok? Pero, doctor, ¿cómo era que conseguíamos lo del periodo, dijo? Perdone. Población, tamaño de la población,
partido tamaño de la muestra. En este caso yo tengo una población de 30 y quiero una muestra de 5. 30 entre 5 es 6. Ok. Bueno, luego hay otro tipo de esquema que se llama el muestreo estratificado. O sea, cuando yo tengo factores en donde hay variables o poblaciones o estratos que podrían influir en el estudio, nosotros queremos asegurarnos que haya una representatividad de cada uno de ellos y entonces lo dividimos, la muestra también la vamos a dividir en estratos. Por ejemplo, si yo tengo hombres y mujeres, entonces voy a dejar representativo la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. Digamos que tendríamos, por ejemplo, esto. Voy a mostrarles acá. Si, digamos, yo tengo una población en donde hay hombres y hay mujeres. ¿Verdad? Entonces yo quiero garantizar que los dos grupos queden representados. Entonces voy a formar estratos o subpoblaciones donde voy a colocar aquí todos los hombres, ¿verdad? Que hay en la población total y voy a colocar todas las mujeres por separado. Y entonces veo cuánto representa cada uno de ellos. Digamos, aquí yo podría tener el 60% de mujeres y podría tener el 40% de hombres. Entonces, si la muestra es de tamaño 5, entonces yo multiplico 5 por 0.40 y eso me da 2 elementos, que sería los hombres que tendría que tomar en la muestra. Y luego 5 por 0.6 me va a dar 3 elementos y ese es el número de mujeres que yo tendría que escoger. Entonces, la idea es que queden bien representados, digamos, los dos valores. Eso es lo que buscaríamos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos, una vez que lo dividimos, hacemos un aleatorio entre ellos. ¿Verdad? Yo tengo, por ejemplo, una cantidad de elementos. Esto es prácticamente el mismo ejemplo anterior que tengo acá. Y entonces lo que voy a hacer es ordenarlos para ver cuántos hay en cada población. Y veo que aquí tengo, al ordenarlo, tengo 12 de administración. Para ordenarlos, ustedes pueden marcar toda la tabla, se van a datos y le piden que ordene de acuerdo a una columna X, ¿verdad? Aquí sería de acuerdo a D porque ahí está administración, el departamento. Y entonces ya nos queda ordenados todos los de administración, que en este caso serían 12. Y tenemos 18 que son de producción, ¿verdad? Entonces ya, si miramos, 12 son el 40% y 18 es el 60%. Entonces ya la muestra, ¿sí? Esto sería un muestreo estratificado, ¿verdad? Porque todos la población son de diferente. Ajá. Tengo 12 de administración y tengo 18 de producción. Entonces tengo dos estratos, un estrato de administración y uno de producción. Estoy hablando del muestreo estratificado. Muy bien. El otro muestreo, que es el de conglomerados, es prácticamente lo mismo que el estratificado. Bueno, parecido en realidad. Pero acá lo que va a suceder es lo siguiente. Digamos que en el muestreo por conglomerados,
todos los elementos están aquí revueltos. En el caso, perdón, en el estratificado. En el caso del conglomerado, digamos, todos los elementos están ya agrupados naturalmente. Por ejemplo, si yo tengo aquí las personas de, digamos, de Occidente, y aquí tengo las personas de Oriente. O sea, ya naturalmente están ahí. ¿Sí? Entonces yo aquí identifico cuál es el tamaño. Y luego ya procedo así como este. Digamos que esos son esquemas que nosotros podríamos encontrar o tener para... La idea es, digamos, una vez que tengo el tamaño de muestra, mis elementos los tengo que saber escoger. Y esos son los esquemas que tenemos ahí. Bueno, para ver la última parte, una vez que yo, digamos, ya saqué mi tamaño de la muestra, entonces tengo que presentar mis resultados en una forma adecuada. O sea, siempre que voy a presentar resultados, voy a tener un error. Y entonces, para obtener la media de la población, yo voy a decir que la media de la población es igual a la media de la muestra más menos un error. Entonces voy a armar un intervalo de confianza. Entonces voy a decir que la verdadera media de la muestra se encuentra en un intervalo con un límite superior y un límite inferior. Ahora, ¿cómo calculo ese error? El error se calcula tomando la desviación estándar y dividiéndolo dentro de la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que esto prácticamente es la variabilidad, multiplicado por Z, que es la confiabilidad que yo le quiero dar al proceso. Entonces, si yo quiero calcular la media de ventas de tiendas pequeñas en una ciudad en donde tengo una confiabilidad, por ejemplo, del 95%, recuérdense que si no les dan la confiabilidad por default es 95%. Y se realizó una muestra de 1000 tiendas. Y obtuvimos una media muestral de 1500 diarios con una desviación de 200. Cuando ustedes hablen de esta población y los datos se obtuvieron de una muestra, no van a decirme la media de esa población es 1500, porque implícito hay un error. Entonces lo adecuado es decir, miren, la media de esa población anda entre 1487.60 y 1512.40. ¿Cómo lo calculo? Vamos a tomar la media más menos la desviación estándar, que es 200, partido raíz de n, que es el tamaño de la muestra, que en este caso eran 1000 tiendas, multiplicado por la confiabilidad expresado con z, que si es 95%, aquí fuera va a ser 1.96. Ahora, ¿qué pasa si hubiera sido 90%? ¿Cuánto vale z? ¿Cuánto dijimos que valía z para el 90%? 1.64. 1.645. Muy bien. Y entonces, al calcular esta expresión, el resultado de toda esta expresión, 200 partido raíz de 1000 por 1.96 es 12.40. Así que la verdadera media de la población se encuentra entre 1500 menos 12.40, que es este límite inferior, y 1500 más 12.40. Esta es la forma adecuada de presentar los resultados. O sea, no es correcto presentar los resultados en forma puntual, habiendo obtenido los datos de muestra. Ahora, Excel tiene
una herramienta, siempre en análisis de datos, cuando ustedes calculan la estadística descriptiva, aquí en esta parte, miren, le pueden pedir un nivel de confianza, una confiabilidad, y aquí pueden cambiar el valor, que aquí tiene 95%, puede ser 90 o 99%, y si nosotros ingresamos una cantidad de datos y calculamos la muestra, aquí abajo nos va a dar el error muestral. Aquí sería 1041 para este ejemplo. Utilizando un estadístico que se llama T, que es un estadístico, digamos, más relajado que Z. Si lo quiero hacer con Z, la variabilidad está expresada por el error típico, o sea, la desviación partido raíz de n es este valor que está acá. Y esto lo multiplico por 1.96 y tendríamos el error calculado con Z. Este es con Z y este es con T estudio. Entonces, esto se lo sumamos y se lo restamos a esta media y ahí tendríamos nosotros el valor, digamos, en este caso, ¿Con, si con es qué que se lo... con qué se multiplica el error típico, dijo, perdón? ¿Perdón? ¿El error típico con qué se multiplica? Por Z, aquí está, ¿ven? Z. Que esto está expresado por la confiabilidad. Es lo que tenemos aquí. El error típico es este de aquí. Ajá. Y Z es este de aquí. Entonces tenemos que multiplicarlo. Muy bien. Ahora, si en lugar de un atributo, perdón, si en lugar de una variable, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una variable porque hablo, digamos, de cantidades de ventas en quetzales. Si en lugar de una variable yo tengo un atributo, entonces lo que voy a tener es proporciones. Igual, la proporción de la población va a ser igual a la proporción de la muestra más menos el error. La proporción de la población se identifica con una mayúscula y la de la muestra con una minúscula. Y para calcular el intervalo vamos a tomar la proporción de la muestra más menos la raíz cuadrada de P por Q, que en este caso sería la proporción menos la diferencia para 1, dividido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y esto nuevamente lo multiplicamos por Z, que es la confiabilidad que nosotros queremos en el proceso. Veamos este ejemplo. Si nosotros quisiéramos calcular la proporción de personas que prefieren una bebida X con una confiabilidad del 95%, y para ello tomamos una muestra de 900 tiendas, y cuando sacamos la muestra, 405 prefirieron la bebida X, la proporción sería 405 dividido 900, ¿verdad? 405 de 900 lo prefirieron, y entonces la proporción de la muestra es 0.45. O sea que podríamos decir que la proporción de la muestra que se tomó es 45%. Si esto yo lo quiero inferir para la población completa, entonces lo que vamos a hacer es que tomamos el 0.45, que es el de la muestra, más menos la raíz de P por Q. Si P es 0.45, Q va a ser la diferencia para 1, sería 0.55. Dividido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que en este caso era 900. Entonces tendríamos, y esto multiplicado por 1.96, tendríamos que es igual a 0.45 más menos 0.0325. Si le resto a 0.45 este valor, me da 0.4175. Y si se lo sumo, me da 0.48
Muy bien, acá, digamos lo que estamos diciendo es que nosotros tendríamos, en todo caso acá, la verdadera proporción de la población anda entre 41.7% a 48.25%. No sé si en esta parte hay alguna duda. Esta es una de las partes un poquito más media complicada de tener. Y, perdón, eso de igual manera se hace en Excel, ¿verdad? O eso sí hay que hacerlo No, esto así sí, como está acá. generalmente hay que hacerlo a mano. Ah, con la calculadora científica. Claro, con su Ah, ok. calculadora o con el abaco. Ay, Dios. Doctor, yo tengo una duda. Sí, Solo para dejar claro, el Z, que es 1.96 y es el 95%, esos más o menos vienen en una tabla, así como usted lo mencionaba, si eran 95, 99, ya sí, hay número específico para Z. sí, hay números específicos. Yo les subí una tabla estadística. Normalmente, digamos que a partir de ahí, ustedes pueden obtenerlo. Pero le quiero comentar, por si usted tiene dudas, quiero ver, permítame un segundo. Vamos a buscar por acá una hojita de Excel. Vamos a ver. Siempre se usaría el 90, buenas noches, el 90, solamente se usaría el 95, 90 y 99%, disculpe. Esos son, digamos, ¿qué le dijera yo? Los que más pide usted. El 99% de la gente le va a pedir eso. Es más, mucha gente no sabe ni cómo pedirlo. Entonces lo que uno hace es sugerirle, mire, démosle una confiabilidad del 95%. O sea, va a ser muy raro que usted le diga, démosle una confiabilidad digamos, del 80%. Normalmente los valores siempre andan en 90, 95 y 99. Entonces yo les explicaba que para el 90%, no sé si ven mi Excel ahí, Sí. para el 90% es 1.645. Para el 95% es 1.96. Y para el 99% sería 1.645. Perdón, 2.575. ¿De dónde sale eso? Hay tablitas estadísticas donde ustedes lo pueden ver, pero también hay una fórmula en Excel en donde, digamos, vimos la gráfica en donde nosotros tenemos, por ejemplo, para el 95%, ¿cuánto queda en los dos lados de la cola? 2.5. 2.5. 2.5. Entonces, en Excel, ustedes pueden buscar una fórmula estadística que se llama, vamos a ver, se llama inversa normal estándar. Ahí le dan a aceptar. Y entonces les va a pedir una probabilidad. Entonces le ponemos 0.025. Y ahí está, miren, les da el 1.96. ¿Verdad? Aquí lo da con muchos decimales, ¿verdad? Este es 1.96. ¿Ok? Si fuera el 90%, en cada cola les queda 5%, entonces en esta fórmula de inversa normal estándar, ustedes le colocan 5%. ¿Estamos? Ok, gracias, doctor. ¿Verdad? También tienen una tabla estadística que les subí y ahí también lo pueden ver, pero las por default, digamos, serían 95%. Exagerando, les van a pedir 99% o 90%. Es muy raro que alguien se salga con la norma. Mucha gente no sabe qué pedir, ¿verdad?
Miren ustedes, la gran cantidad de estudios tiene 95%. Bueno, miren, lo que hice fue mostrarles cómo uno puede sacar una muestra. ¿Qué esquemas hay para sacar un muestreo? Estos son los 4 más utilizados. Hay N esquemas de muestreo, ¿verdad? Hay un polietápico, hay varios muestreos, pero digamos que con estos 4 ustedes se defienden perfectamente. Y lo otro es que les mostré cómo ustedes pueden presentar sus resultados, ¿verdad? Así que yo espero que esto, más que para ganar el curso, les sirva mucho en la vida real, que eso es lo que nosotros esperaríamos, ¿verdad? Tengo Así una que, pregunta. sí, Lilia. Lo que pasa es que no sé, si regresa al ejemplo que estaba calculando sobre muestreo, el error ahí cambia, el más menos, el cálculo para poder hacer la demostración de error aparece como 0.0325 Ajá. y en el anterior era de 12.40. ¿Me puede volver a explicar por qué es que cambió? No, es que son 2 ejemplos distintos, señorita. Yo sé, pero o sea, no hay un número exacto, pues, para lo del cálculo de más menos y el error. No, digamos cuando usted presenta sus resultados, usted va a calcular el error que tiene. Ajá. Digamos que le comento, vamos a ver. Si usted tiene una variable, el error sería, como en ese caso pusimos 1240. Si tiene un atributo, el error que nos dio fue 0.0325, algo por ahí, ¿no? Entonces, en el caso del atributo está expresado en decimales, que a la larga es 3.25%. En el caso de la variable, les decía que el dato es un dato bruto. Por ejemplo, si ustedes tienen que la media fuera 200, ¿verdad? Entonces, ese 1240, lo voy a hacer aquí en mi calculadora, 1240 dividido 200, me está representando 1.062. Entonces el error es 6.2%. Pero el error se expresa con un número. En el atributo es que solo es un porcentaje. ¿Ok? Okay. No sé si ahí le quedó más o menos claro. Sí, gracias. Bueno, muy bien. Yo les agradecería mucho si ustedes encienden cámaras un ratito para saludarles y despedirnos. Por acá tenemos a Nelson Díaz con nosotros. Gracias, Nelson, por acompañarnos. Nelson es el asistente de cátedra en el curso. Por cualquier cosa pueden consultar con él. Conoce mucho del tema, ¿verdad? No sé si está por ahí, Nelson. Sí, buenas noches, doctor. Mucho gusto. ¿Cómo están? Mucho gusto. Bien. Muy bien. Ahí está Nelson. Nelson es mi mano derecha en este tipo de cursos, así que pueden hacer consultas en el chat. Él también está incluido ahí, ¿verdad? Claro, cualquier consulta estamos a las órdenes. Cualquier cosa ahí, pues, por el chat y pues ahí lo vemos. A las órdenes. ¿Okay? Gracias. Gracias, muy amable. Claro. Gracias. Bueno, por favor, todavía faltan algunos de entender cómo hacerlo para darles y despedirnos. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Volvemos a conectarnos el próximo jueves. Por favor, jueves a la misma hora, a las 6 de la tarde. ¿Okay?
Feliz noche. Muchas Gracias. 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 Saludos. Buenas noches. Gracias. Mucho gusto. Gracias, noches. Muchas gracias, Lick.